Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Mijangos Reyes y es un gusto nuevamente compartir este espacio con unas mujeres talentosas, con unas mujeres profesionistas y aparte activistas que realizan actividades precisamente a favor de las mujeres y de las niñas. Y el día de hoy pues tengo el gusto de contar con la presencia de un colectivo que me encanta la actividad que realizan como asociación civil. Ellas son Lunas, bienvenidas y quisiera que se presentaran ellas. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal, Kena? Hola, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Kena y como bien lo dices, pues soy cofundadora de Lunas AC, que quiere decir libres y unidas en nuevas acciones sororales. En esta asociación civil, pues nos encargamos de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento y diversas actividades en pro de las mujeres. Y pues soy abogada de profesión y junto con Nati tenemos un recorrido de más o menos 12 años. Ha sido una aventura magnífica de este activismo en donde hemos impactado alrededor de 20,000 mujeres impartiendo talleres, llegando a las comunidades, a las escuelas, a las iglesias, al gobierno, al Congreso del Estado, al IEM. Bueno, ha sido una aventura magnífica y bueno, en esta misma aventura pues nos hemos ido profesionalizando, es decir, tenemos una serie de diplomados y ahora una maestría que estamos estudiando en conjunto. Tenemos el diplomado en sexología humana, en no violencia hacia las mujeres, de participación política, y bueno, y otros más. Pues actualmente estamos terminando la maestría en género. Ha sido una experiencia muy grata. Y pues, nada. Excelente, pues bienvenida, Kena. Yo sé que tienen una experiencia increíble, precisamente por eso las invitamos el día de hoy, precisamente para platicar sobre este concepto de sororidad. Y bueno, Nati nos va a platicar también qué ha hecho, a qué se dedica y bueno, estas actividades que nos llenan y que nos nutren como mujeres. Bienvenida, Nati. Gracias, Ana. Para mí es un gusto compartir contigo, porque también estamos en el colectivo Esmeralda y donde estamos poco a poco traduciendo lo poco mucho que sabemos y compartiéndolo entre todas, ¿no? Pues bueno, como la asociación Lunas ya dijo Kena, soy la presidenta de la asociación y esto no quiere decir que yo sea la jefa o la lideresa, porque las dos empezamos el mismo día y el mismo camino, solo que no pueden haber dos presidentas. Pues bueno, ya en 12 años ha sido Lunas nuestra familia, en donde hemos podido alcanzar y conectar con todas nuestras aliadas mujeres que vivimos de diferente tipo de violencia, pero que si algo nos une es pues la opresión que se ha vivido en todo este sistema patriarcal, ¿no? Y pues fascinada de la vida por poder conectarme con ellas, me apasiona el tema, me apasiona este tema desde niña, aunque no sabía que se llamaba feminismo, pero ya era algo que intuía, que me gustaba. Y pues bueno, no hemos parado desde hace ya más de 12 años trabajando en ello con mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Y pues como ya Kena lo compartió, aunque ella es abogada, yo soy psicóloga de profesión, pues hemos estudiado, ya soy un poquito abogada y ella un poquito psicóloga, estudiando lo mismo, los mismos diplomados, tanto en la cuestión legal como en la cuestión psicológica, que tienen que ver con derechos humanos y sexuales y reproductivos, con derechos humanos y empoderamiento de las mujeres, violencia política hacia las mujeres. Acabamos de terminar un diplomado, estamos estudiando ahora pues, la maestría en género y prevención de la violencia, y esto, más que sentirnos como que las mujeres más preparadas, es como dar lo mejor para las mujeres, porque merecemos lo mejor y entonces tenemos cada día que profesionalizarnos más para dar lo mejor con humildad. Así es, calidad en el servicio, eso es muy bueno y aparte, como mujeres siempre es muy importante seguir siempre aprendiendo, preparándonos. Y bueno, igual también tengo el gusto de presentarles a Tiziana Toledo, que también nos va a estar compartiendo por acá un tema. Bienvenida, Tiziana.
Muchas gracias, Ana. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Kena, Nati y Ana, me halagó mucho la invitación. Como dijiste, mi nombre es Tiziana Toledo. Yo soy abogada de profesión, me dedico al litigio en general y a temas legislativos. Sin embargo, digo, yo llevo muchos menos años que toda la trayectoria que tienen ustedes, pero desde que inicié a conocer el feminismo y tuve la oportunidad de conocer mujeres tan maravillosas que me invitaron y me abrazaron a unirme al movimiento. Y además que inicié trabajos con Instituto Prometeo, he podido estar más consciente de la situación que vivimos las mujeres, lo cual me ha invitado a continuar estos trabajos. Instituto Prometeo es un proyecto que tengo con mi hermana Ruth, que ya conocen, y mi cuñado Pedro, y nosotros nos hemos dedicado a la divulgación de las ciencias y las artes en general, sin embargo, particularmente a temas sobre feminismos. Tenemos el Seminario para la Difusión del Pensamiento Feminista y el Círculo de Estudios sobre la Mujer, a través de los cuales hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas de las mujeres con las que hoy en día tenemos alianzas, y además de todo que nos permite seguir llegando a chicas de universidad y que apenas están conociendo el movimiento, para que puedan tener como fuente del movimiento a mujeres que nos dan las capacitaciones o los seminarios o las pláticas, y además pues para poder relacionarnos, porque si algo es muy importante del feminismo, creo yo, pues ya estábamos hablando de la sororidad, pero también el hecho de poder leer suficiente sobre lo que ya ha pasado antes y poder conectar nuestras experiencias y ver cómo todas, no importa de qué edad seamos o en qué espacio social nos encontremos o a qué nos dediquemos, tenemos algo muy fuerte que nos une a todas, y es cómo nos afectan los problemas que sufrimos las mujeres por igual, ¿no? Entonces, bueno, a través del activismo con Prometeo, que es, como les comentaba, sobre todo académico, y a través del litigio al que me dedico, procuro continuar con el trabajo feminista en lo que me permite, y como tal, pues estar en este tipo de espacios, poder compartir un poco de lo que vamos conociendo, ¿no? Gracias, Ana. Excelente, bienvenidas las tres. La verdad es que la actividad precisamente que ustedes realizan es muy importante, porque es precisamente un proceso de aprendizaje, de divulgación del conocimiento y sobre todo de compartir experiencias. Me gustaría que comenzáramos con Nati, con este tema del concepto de sororidad, que nos platique. Sí, gracias, Ana. Bueno, es un tema muy importante. De hecho, este nombre lleva parte del nombre de Lunas, que es sororidad, y que lo escogimos desde un principio porque sabíamos que si las mujeres unidas no trabajamos, nuestros derechos no caminan. Entonces, creo que todo lo que las mujeres hemos logrado con respecto a nuestros derechos humanos ha sido gracias al empuje de los colectivos y asociaciones civiles que hemos presionado de manera diferente, distinta, en nuestras épocas diferentes. Entonces, esta palabra sororidad tiene que ver mucho con la cuestión de la hermandad que podemos tener entre nosotras las mujeres. Aquí hay una frase bien importante, ¿no? No te conozco, pero unidas construimos un mundo mejor. Y eso es bien importante, que cuando hablamos de sororidad no estamos hablando de una cuestión de que te quiero y te amo y hay un sentimiento de por medio. No, estamos hablando de esta construcción social que juntas vamos a hacer aún sin conocernos. Y esta cuestión que vamos hablando, que vamos discerniendo, que vamos conociendo poco a poco a través de todos los feminismos que existen, que no es solo uno, pues está esta otra parte de cómo vamos a construirnos las mujeres. Es decir, cómo vamos a trabajar las mujeres si no nos conocemos, bajo un lema que es que todas, por el hecho de ser mujeres, hemos experimentado en algún momento la opresión y la violencia.
en diferentes sintonías. Entonces, bajo esta premisa, entonces decimos, la sororidad tiene que ver con cómo nos construimos una sociedad distinta, una sociedad en donde juntas vayamos construyéndonos mejor. Si puedes presentar la siguiente lámina, Ana. Sí. Y precisamente en esta cuestión de sororidad, que es la sororidad que se abrevia en 2 palabras, es esta parte de la hermandad. Sor es hermana, es como nosotras como hermanas, en un sentido no consanguíneo, sino en un sentido de constructos sociales, nos vamos identificando como las mujeres que hemos estado históricamente en este sistema de opresión, por este sistema machista o este sistema androcéntrico o este sistema patriarcal, en donde siempre por el hecho de ser mujeres nos han excluido. La sororidad es la vacuna, creo que desde en términos personales ha sido la vacuna única que existe contra el patriarcado. Creo que cada vez que nosotras nos reunimos para aliarnos a hacer algo, estamos deconstruyendo este sistema patriarcal que es bien difícil de construir. Este término muchas veces se ha confundido con que yo tengo que amar a la otra mujer o sentir un cariño especial por la otra. Y la sororidad no está basada en emociones o sentimientos. Está basada en un hecho de razonamiento, en el cual posiblemente puede ser que haya alguna mujer en el mundo que no me caiga bien, que no simpatizo con ella, pero este hecho no me da la decisión de hacerle daño o juzgarla. En las sororidades, aunque tú no me caigas bien, aunque no hay un sentimiento de por medio, si tú avanzas, yo avanzo. En la sororidad es un lema que nosotras como lunas tenemos, es si una mujer avanza, todas y todos avanzamos. Creemos fielmente en este dicho, porque no se basa, qué bueno que no se basa en emociones y sentimientos, sino se basa en esta cuestión de yo te ayudo aunque no quiera, aunque no lo sienta, aunque tú me caigas mal o no hay un sentimiento de por medio. Te ayudo porque si tú avanzas, avanzo yo, porque si yo avanzo, avanzan mis hijas, mis nietas, mis hermanas, mis amigas, avanza el mundo. Entonces, ¿qué es lo primero en esta cuestión de la sororidad? Crear redes de apoyo. ¿Cuáles son estas redes de apoyo? Que son magníficas. Ahorita se da mucho por el WhatsApp, por el Facebook, por los grupos, en donde yo, por ejemplo, estoy en varios grupos feministas donde no conozco a la mayoría, pero al leerlas, al escribirlas, si piden alguna acción a favor de los derechos de las mujeres, pues inmediatamente vamos todas, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Sí. Pues esa frase, la sororidad. Estas redes de apoyo son magníficas, que gracias a estas redes de apoyo hemos podido avanzar todas juntas. Y créeme, cuando ha pasado algún incidente de violencia y nosotras levantamos la voz, aún sin conocer a esta persona, estamos trabajando por nosotras mismas, estamos trabajando por todas las demás, estamos trabajando por la gente que queremos y la que no queremos. Entonces, estas redes de apoyo son súper vitales en nuestra existencia para seguir caminando en sororidad. Pactar. ¿Qué es la cuestión de pactar? Acordar de manera limitada y puntual algunas consideraciones, es decir, que a lo mejor en tu proyecto yo no estoy como muy de acuerdo, ¿no? Pero si sé que al final de cuentas ese proyecto que tú vas a llevar como mujer ayuda a otras mujeres, pacto contigo y me uno y me alío contigo y entonces construimos juntas esta parte de caminar, ¿no? Fíjate, es bien importante señalar, Ana, en esta cuestión de la sororidad, que a veces existimos mujeres que estamos alienadas en el sentido patriarcal, es decir, oye, ¿cómo está opinando esta mujer? Mira lo que está diciendo esta mujer, está arruinando el feminismo o los feminismos. Tenemos que tomar en cuenta que no todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, vamos a pensar y hacer cosas de igual manera. Esto es lo que nos da los feminismos realmente, que somos diversas todas las mujeres, que pensamos distintas, que podemos creer o no en las cosas y que no por pensar y ser distintas te excluyo. Al contrario, la sororidad es la forma más importante que tenemos las mujeres para sumar y crear vínculos, para sumar a deconstruir este sistema patriarcal. Entonces, no espero que todas las mujeres piensen como yo. No espero que todas las mujeres sientan como yo, espero que todas las mujeres
sean libres en la cuestión de la sororidad, ¿no? Sí, y fíjate que hay algo muy importante. No sé si puedes asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin. Es decir, que cada una de nosotras tiene algo en que contribuir. Es inocente pensar que un colectivo, que una asociación civil, que un pequeño grupo de mujeres va a transformar el mundo. Esto es un eslabón en donde todas tenemos que hacer esos vínculos, esas redes, esos pactos, y que lo que cada una piensa es importante para construir, o más bien para deconstruir el patriarcado, ¿no? Bueno, Kena, ¿qué te parece si nos platicas ahora de este tema que son los sororotips? Platícame. Sí, pues fíjate que precisamente muchas mujeres, cuando les damos el tema de sororidad, dicen, oye, pues sí, qué bien se escucha que las mujeres hagamos redes, que las mujeres hagamos alianzas, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Entonces, muchas compañeras han hecho sororotip o sorotips, que precisamente son esos tips, esas acciones que debemos realizar en diferentes escenarios. En escenarios cuando vemos a alguna compañera o alguna mujer que tal vez ni conozcamos en peligro. Esa es como la primera premisa. O qué debemos de hacer cuando estamos viendo que están descalificando a otra mujer. ¿Sí? Entonces, pues hay unos muy, muy prácticos. El primero que revisamos en pantalla es que si vemos a una chava inconsciente en una fiesta, no debemos hacer como que no pasa nada. Debemos irrumpir y no permitir que toquen su cuerpo o que se la lleven a un lugar distinto. ¿Por qué? Porque esa mujer, esa compañera no está consciente y es muy probable que sea víctima de un abuso sexual, de algún abuso físico. Entonces tenemos que actuar de manera oportuna. La siguiente, por favor. Sí. Otro tip es, pues si vemos igual a una chava, una mujer caminando por una calle oscura, no debemos de pasar así desapercibidas, sino detenernos, acercarnos, ser sororas, preguntarle, oye, si tienes algún detalle, tienes algún problema, si te puedo acompañar a tu casa, si te puedo hacer llegar a salvo a tu casa o a quién le hablamos. Pero la importancia de la sororidad es esto, de no hacer como que no pasa nada cuando están pasando un montón de cosas. La siguiente. Cuando una amiga conocida te cuenta una situación de violencia, acoso, agresión, no la critiques ni la juzgues. Ayúdala proporcionándole información sobre centros especializados según sea el caso. Porque en lo cotidiano, cuando a una amiga le están pasando cosas, siempre es la crítica, oye, pero ¿por qué te dejas? Oye, yo hubiera hecho esto o lo otro, no. Lo primero es la escucha, qué es lo que está pasando. Y una vez que tenemos la escucha, brindarle la información y si ella así lo desea, pues proporcionarle toda la gama de posibilidades para que acuda a recibir la ayuda necesaria. La siguiente, por favor. No asumir que una mujer se encuentra en un puesto de poder porque se acostó con el jefe y no inicies tú el rumor. Esto se da mucho en las cuestiones laborales, en las cuestiones profesionales y políticas. Dicen, no, pues la chava ni talento tiene, es que es muy facilota. Entonces, este tipo de rumores, este tipo de intrigas de las mujeres ya no pueden salir. Recordemos que el lenguaje lo es todo, entonces nosotras no nos podemos permitir iniciar ese tipo de rumores para ir creciendo juntas.
no asumas que una mujer tiene que tener una talla o peso específico. Esto se da mucho en lo coloquial, la cuestión de la gordofobia y esto de querer encajar en ciertos estereotipos. Entonces, no es necesario, no es una regla general que le estés demostrando a nadie que estás sana o que nadie te tiene que estar demostrando que eres sana. O sea, simplemente son relaciones humanas, relaciones entre hermanas, relaciones sororas, y ya cada cual se velará por las cuestiones de su salud. Pero si estos comentarios hirientes hacia el cuerpo es súper común cuando decimos, ay, manita, pero qué gorda estás. O sea, eso ya debe de estar eliminado en nuestras prácticas. La siguiente, por favor. No fomentes la noción de que la infidelidad es culpa de las zorras robahombres. Para poner el cuerno se necesitan dos. Sí, es muy común que cuando surgen en la pareja estas situaciones de infidelidad, siempre nos vamos contra las mujeres, pero sabemos desde el sistema patriarcal que toda la cuestión de la promiscuidad básicamente es permitida para los hombres y a nosotras nos deja mal paradas. Entonces, que no sea por parte de nosotras que empecemos con este tipo de comentarios y rumores, porque esto nos hunde como colectivo. La siguiente. Y bueno, y así como estos sorotips o sororitips, les dicen de diferentes formas, hay otras prácticas que nosotras debemos estar fomentando a diario. Hay una palabra que se llama el afidamento y es precisamente yo hablo bien de ti, yo aplaudo tus logros, yo aplaudo tus esfuerzos laborales, yo te apoyo en tu proyecto, si tú te lanzas de candidata que quieres ser diputada, senadora, presidenta, yo te apoyo, yo voy contigo. En eso consiste, básicamente. Sí, y aparte, perdón que te interrumpa, precisamente todos esos sorotips que nos das, a mí me llama mucho la atención porque la verdad son súper cotidianos y los hemos escuchado a lo largo de nuestra vida como mujeres. Y a mí me llama mucho la atención esta parte de que nos han enseñado, pero por muchos medios, a ser enemigas, a que no podemos estar juntas en un proyecto o que no podemos tener una amistad real, porque siempre hay como que estos comentarios, como que estos dichos inclusive en la cultura, donde nos dicen que no podemos hacerlo nosotras. Entonces, este concepto de sororidad y como bien estás comentando que existe otro, platícame un poco de eso. Sí, precisamente esta cuestión del afidamento va más allá, porque no es simplemente no hablo mal de ti o te protejo si estás en una situación de peligro. Este es como un primer momento. El afidamento va más en el pacto político. Político, ¿por qué? Porque si una mujer avanza, todas y todos avanzamos y para allá va el afidamento. Es yo hablo bien de ti, porque te conviene, porque a mí me conviene y porque al colectivo feminista le conviene. Entonces, como que vamos subiendo escalones y seguramente en esta historia del feminismo vamos a ir redescubriendo e inventando nuevos conceptos que a las mujeres nos ayuden a lograr la igualdad y a vivir cada día mejor en un mundo libre de violencia. Así es, porque como bien lo comentas, históricamente existe la desigualdad de género y esa desigualdad pues se traduce en prácticas negativas y nocivas pues entre nosotras que realmente nunca nos habíamos detenido a cuestionar y que pues ahora me gustaría también que participara Tiziana con esta parte de qué prácticas podemos realizar entre nosotras, qué prácticas ha realizado inclusive ella desde su experiencia a través del colectivo y nos gustaría que nos compartiera también esta parte. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues sí, en efecto, yo creo que todos estos sorotips son muy específicos y muy puntuales, ¿no? Y como decías, Ana, son cosas que nos han enseñado desde hace mucho tiempo, que entre amigas incluso decimos, claro, o sea,
en muchos de los ejemplos que pusiste, ¿no? Que son cosas que tenemos que hacer, pero llegado el momento, muchas veces por decisiones personales o por lo que esté pasando, me voy a atrever a poner un ejemplo de lo que está pasando ahorita en redes sociales con el caso de una infidelidad, que son figuras públicas, me imagino que ya ubican de qué caso les hablo, que a mí me ha impresionado ver la cantidad de hombres y mujeres, porque ya no es un caso de, a mí la verdad no me gusta cuando dicen, oye, dijo eso y es mujer. Pues sí, es mujer, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo diga un hombre o una mujer me parece terrible por lo que decías, ¿no? O sea, eso no es un caso de ser hombre o ser mujer, sin embargo, ¿a quién está afectando principalmente? A ella, porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en la que la culpa siempre va a ser de ellas, ¿no? La que mordió la manzana, ¿quién fue? Eva. Entonces, siempre... Causa del pecado, ¿no? Sí, claro, siempre los peores pecados y las peores cosas las traen las mujeres. Y este concepto, la sororidad, y el que nos comentaba ahorita Kena, me parece fabuloso y es súper importante que lo empecemos a popularizar y lo empecemos a hacer parte de nuestras prácticas, porque es lo que va a permitir que dejemos de ser etiquetadas de esa manera en la sociedad, ¿no? Y estoy retomando muchas cosas de las que dijeron que también traía en la cabeza, lo difícil era el final, ¿no? Porque decías, Ana, ahorita, comentabas muy acertadamente que pues sí, son cosas que tenemos que empezar a poner en práctica y que en nuestra misma cultura es tan normal hablar de esa forma de las mujeres o decir que entre mujeres no se pueden llevar bien. Y es importante porque eso parte del desconocimiento. Ahora bien, voy a hablar de mi experiencia personal, como me comentaste, porque pues es la que mejor conozco y es de las que les puedo decir, no es un caso hipotético, ¿no? Es lo que yo he vivido a través del feminismo. Y primero, pues es eso, es el desconocimiento, tú no sabes de nada de eso, cometes muchas de esas prácticas como joven o como mujer en general, porque no comprendes el peso de ese tipo de acciones y es parte de la cultura que respiras. Y pues, ¿qué pasa cuando la respiras? La exhalas. Y una vez que empiezas a exhalar esa cultura en tus círculos, es donde empiezas a darte cuenta de cómo esas prácticas te afectan. Y una vez que eso pasa y que empiezas a conocer el feminismo y empiezas a conocer mujeres que te dicen, oye, mira, yo conozco de esto, yo pienso que esto puede ser así, y que empiezas a darte cuenta de que las mujeres no tenemos que vivir en competencia, que nuestro mejor equipo somos nosotras, que las que te van a entender qué es lo que estás pasando son otras mujeres, porque tú puedes tener muchos amigos, y es muy normal, sobre todo en la adolescencia, yo creo, o así lo viví yo, que a veces terminas teniendo más amigos que amigas porque sientes que te entienden mejor, y sin embargo, no, muchas veces ni siquiera son verdaderas amistades, ¿no? Y en el momento en el que empiezas a dejar entrar más mujeres en tu círculo y empiezas a darte cuenta de que quieren lo mismo que tú y quieren que estés bien y son amistades súper honestas y súper francas y que empiezas a crecer tú más como persona, quizá empiezas a aprender tú solita más de la sororidad, ¿no? Pero volviendo al tema del feminismo, una vez que lo empiezas a conocer y que te das cuenta de esas cosas y que conoces la sororidad como tal, como concepto, como lo que nos han explicado ahorita con estas diapositivas, te das cuenta, oye, entonces no estoy sola en esto, ¿no? Que yo ya había empezado como que a decir, esto no está bien, esto me da comezón, como que está muy raro. Y te empiezas a dar cuenta de que no estás sola, no eres rara, y si te atrevías a decir alguna vez algo en público o con tus amigas o con tus amigos que te decían así de, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo dices esas cosas? Y que dices, pues es que sí, o sea, tal cosa está mal o esto no se me hace raro, que dicen, ay, qué aguafiestas eres, ¿no? Que es lo más normal cuando haces un comentario feminista, ay, quieres arruinar el chiste, si es un chiste, ¿no? O cosas así. Dices, o sea, entonces como yo estoy mal y escuchas que hay mujeres que dicen, no, claro que no estás mal, si así es, ¿no? O sea, no está bien que nos ataquemos entre nosotras, no está bien que nos riamos de cómo atacan a una mujer, aunque en este momento no estás siendo tú la atacada, pero en el momento en el que te encuentres en esa situación sí lo vas a hacer, ¿no? Entonces, no es correcto simplemente porque no estamos viviendo una experiencia permitir que otra mujer lo sea. Cuando hablabas de los feminismos,
he oído que se refieren al feminismo interseccional, que esto es tema de debate, ¿no? Ya voy a traer aquí un tema de debate, pero hablan del feminismo interseccional y en realidad yo creo que la interseccionalidad es una herramienta que debe tener todo feminismo, porque el feminismo debe de ser interseccional. ¿En qué sentido? En que debe de tocar a todas las mujeres, porque si está tocando a una, entonces, o sea, bueno, si el machismo está afectando a una, entonces yo no puedo estar tranquila, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, pero aquí a las que conozco estamos bien, ¿no? O sea, si hay mujeres en otras partes del mundo que están sufriendo cosas o que están logrando cosas a través de su lucha feminista, son cosas que a todas nos debe de sorprender o a todas nos debe de afectar o a todas nos debe de hacer felices, ¿no? Entonces, partiendo de eso, les quería compartir, voy a compartir mi pantalla, les quería compartir unas pequeñas diapositivas mientras les cuento un poco de las experiencias que he tenido gracias a la sororidad y a las alianzas que hacemos entre mujeres. Bueno, pues yo creo que hay gran importancia en las alianzas entre mujeres porque construimos redes, ¿no? Les contaba sobre Instituto Prometeo, que es el instituto con el que trabajo, y en Instituto Prometeo tenemos el evento de Seminario para la Difusión del Pensamiento Feminista, que es este que les estoy poniendo aquí, y es un seminario o es una iniciativa que a mí me ha ayudado para aprender de otras mujeres, o sea, mujeres que llevan mucho tiempo trabajando en esto, que saben muy bien de lo que están hablando, que han tenido muchas experiencias con mujeres. En ese seminario, por ejemplo, nos está dando una plática Laura Lepona, que es una feminista que admiro mucho, y ahí nos cuenta a todos y recibimos hombres y mujeres y eso permite que entre todos se haga un diálogo al final que nos permita decir, a ver, ¿qué pienso de esto? Vamos a escucharnos, no solamente a la persona que está hablando, sino entre nosotros, cuáles son nuestras opiniones, qué sentimos al respecto y así, de cierta forma, encontrarnos entre nosotras, ¿no? Porque les comentaba, muchas de las alianzas que hemos logrado y de los eventos en los que nos encontramos, esta invitación incluso, surgen del trabajo que hemos empezado simplemente en encontrarnos unas con otras y en platicar unas con otras, ¿no? También es muy importante el Círculo de Estudio sobre la Mujer, que también ha sido un evento en el que nos ha permitido encontrarnos entre feministas. Y voy a decir que es muy importante porque en este evento me parece, voy a repetir importante, me parece más importante incluso que tomar un seminario, un círculo de estudio. Estoy poniendo el ejemplo de porque es muy importante abrir redes de apoyo y decías en tu ejemplo, Kena, ¿y cómo abres redes de apoyo? Simplemente sentarte con otras mujeres, escucharte, platicar, ¿tú qué has sentido? ¿A ti qué te ha pasado? ¿No? Esto de lo que estamos leyendo, por ejemplo, en este caso que leemos a grandes feministas que han marcado los pasos que hoy todas seguimos, y decimos, bueno, a ver, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Cómo lo relacionas con tus experiencias? ¿Qué te hace sentir? Y de esa forma se hace una nutrición entre todas de lo que normalmente vivimos, pasamos, y el relacionar tus experiencias y saber que otras mujeres sienten lo mismo que tú, yo creo que es una parte súper importante de la sororidad, porque al sentirte tú entendida, al sentir que no estás loca, ¿no? No es algo que estás pensando porque estás loca, sino simplemente al saber que es algo verdadero, que todas sufrimos, que es esta opresión que todas compartimos. Yo creo que ahí empieza el empoderamiento. Eso es lo más importante, creo yo, de la sororidad. El que inicie el empoderamiento en que nosotras nos sintamos mujeres más completas, mujeres más felices, mujeres más relajadas, porque hay incluso estudios de eso, ¿no? Ahorita no traigo las cifras, pero hay estudios de eso, de que cuando las mujeres nos juntamos y nos escuchamos, automáticamente empezamos a estar más saludables. El poder tener una reunión semanal con tus amigas te hace una mujer más saludable. Y bueno, simplemente reunirte, platicar, cuestionar, poder traer experiencias que tal vez no son cosas de las que normalmente hablarías en tus círculos de amigas, pero tener círculos de mujeres que
te escuchen y que compartan sus experiencias, poder reunirse en eventos feministas, poder platicar, conversar, compartir con personas que no forzosamente son feministas, pero que están ahí, te traen diversas situaciones que tú dices, bueno, no veníamos a hablar de eso, pero qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Me imagino que les ha pasado, y que terminan nutriendo más el debate de cómo somos como mujeres juntas, de cómo debe ser la sororidad. Y simplemente yo creo eso, ¿no? Poder reunirte con otras mujeres, compartir y crear estas alianzas que nos empiezan a llevar a de lo que hacemos nosotros en nuestros grupos, a la práctica, al mundo exterior, a lo que podemos incidir, por ejemplo, en la legislación, que son cosas que hemos podido experimentar con Prometeo, o poder incidir en lo que se platique en mesas donde están las personas que toman las decisiones. Son cosas que logras a través de estas alianzas entre mujeres, ¿no? Porque al crear estas redes, normalmente mujeres que están en posiciones de poder y que, pues sí, tú dices, ay, pues ella, ¿qué necesidad puede tener del feminismo si ya la armó, ¿no? O como dicen, si ya ahorita todo está normal, problemas las que están en Arabia o en Irán o en no sé, ¿no? Y no, porque en donde estén las mujeres en los puestos de poder más importantes y todo, siguen sufriendo del patriarcado y siguen sufriendo del machismo y reciben violencia política y son víctimas de las mismas cosas que les critican a todas las mujeres, pero ellas más, como en el ejemplo de los sororotips de, pues si está ahí es porque tuvo que ver con alguien y logró esa posición, ¿no? Y no, por eso es muy importante que logremos estas alianzas en las que mujeres de todos los sectores, de todos los niveles, de todas las categorías de poder en la escala, podamos compartir nuestras experiencias, podamos escucharnos y podamos organizarnos y planear, porque así es como somos más fuertes y más poderosas, ¿no? Cuando podemos organizarnos de verdad en lo que queremos hacer. Y es por eso que siempre nos mantienen en competencia, así que no hay que permitírselos. Gracias. Ciertamente tu comentario es súper atinado en esta parte de también mezclarnos o inmiscuirnos en la parte académica, en la parte de la investigación, pero sobre todo no dejar la parte del activismo, porque al final del día es ahí donde están las mujeres a donde queremos llegar, a las mujeres a las que queremos apoyar, y sobre todo tener muy en cuenta lo importante que es la participación y el trabajo de las mujeres, el trabajo que han realizado en diferentes etapas de su vida y en diferentes espacios, ¿no? Entonces, por último, me gustaría que Nati y Kena nos dejaran un último comentario pues a favor de las mujeres, ¿no? En esta parte de ser sororarias, porque vienen tiempos electorales y el voto más importante y más grande es el de las mujeres. Así es. Claro, y fíjate que rapidísimo quisiera comentar que no por el hecho de ser mujeres tenemos que sentir lo mismo. Somos distintas en medio de la universalidad, ¿no? Y sí hay condiciones y circunstancias que nos hacen parecernos, pero cuando hablamos de las mujeres, tenemos que hablarlo así en todas, no es la mujer porque no somos una, somos diversas en este mundo, ¿no? Y esta parte de dicotómica la da precisamente el sistema patriarcal de decir las mujeres y los hombres, las buenas y las malas, y no existe, no debiera de existir esta parte, ¿no? Como ya Tiziana nos nombraba la teoría de la interseccionalidad, súper importante, porque todas nuestras circunstancias son totalmente diversas, ¿no? Y hablando precisamente de esta sororidad, es bien importante que aprendamos nosotras las mujeres a nombrarnos también nosotras. No somos las salvadoras de nadie, ninguna mujer salva a otra, sin darnos cuenta cada vez que nosotras nos sanamos a nosotras mismas, sin darnos cuenta estamos salvando, estamos uniendo este universo de la sororidad, y precisamente nosotras tenemos que aprender a no masculinizarnos de nuevo en este mismo sistema patriarcal, que es bien difícil porque estamos dentro todas en este mismo sistema, y por eso es tan importante, como Kena lo compartió hace un momento, el lenguaje lo es todo. Nombrarnos es primeramente lo que nos va a hacer que nos sigamos visibilizando
en estas cuestiones de colectivas, de activismo. Lo que nos ha salvado es eso, que hemos aprendido a visibilizarnos las mujeres unidas y no unidas también, o sea, no tenemos que pensar ahí. Por eso está los diversos tipos de feminismo, porque no todas queremos y pensamos en lo mismo. Existe el feminismo teológico, por ejemplo, feminista, que es impactante, no todas creen en un dios o en una diosa. Entonces eso es lo mágico de los feminismos, que nos libera mucho a todas las mujeres, y en la sororidad es entender que no todas tenemos que pensar y sentir y desear lo mismo. Para cerrar esta parte conmigo y mi participación, a mí sí me gustaría dejar bien en claro que cada una de nosotras debemos aprender y tenemos que ir aprendiendo a deconstruirnos en este mismo sistema patriarcal que nos ha enseñado que los hombres son el centro del universo, en la cuestión androcéntrica, y a empezar a ver hacia nosotras y empezar a nombrarnos y empezar a aliarnos con nosotras y darnos cuenta que cada vez que nosotras hablamos mal de una sola mujer, estamos hablando mal de todas las mujeres y estamos atrasando el avance de las mujeres que hemos logrado gracias a la sororidad, gracias al equipo entre las unas a las otras y gracias a nuestras diferencias. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Tiziana, no sé si quisiera cerrar, o Kena, cerrar con otro comentario. Sí, pues yo nada más decirles que el término política, las mujeres le tenemos pavor. Y dicen, oye, ¿quién quiere entrarle a la política? No, yo no, manita, yo no, nos ha pasado hasta en las cuestiones colectivas. Entonces, pues, oh sorpresa, créanme que en estas prácticas sororarias el trasfondo es el activismo político, o sea, estamos siendo políticas porque finalmente lo político también es lo privado, es todas las dolencias, todas las vivencias, todo lo que nos está pasando a las mujeres en todo el sistema estructural, en todo el sistema patriarcal. Entonces, no le tengamos miedo, muy ad hoc a lo que decías, Ana, en esta cuestión. Que vendrán tiempos electoreros, entonces adelante, desde la trinchera, desde donde nos movamos de una manera sororaria, tenemos que ir moviendo las piezas para que esta paridad que llegó para quedarse, pues se realice de una manera sustantiva, de una manera que no haya violencia en contra de las mujeres y todo sea pues de manera sororal. Así es, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, a mí mi talento es cantar, entonces nada más les voy a cantar un fragmentito así, 4 renglones de una canción que compuse más o menos hace 3 años, y porque incluye la palabra sororidad, y ahorita la recordé, entonces se las comparto y con esto cierro. Ni una menos, ni una más, juntas en sororidad. No más muertes, más, no más, por un mundo de igualdad. Tenemos que ser sororas. Gracias, qué hermosa parte de esa canción. La verdad es que estoy muy agradecida por sus talentos y por todo lo que nos compartieron en este espacio el día de hoy. Me gustaría que Tiziana ahora trate de superar eso que dijo Kena. Va a estar complicado. No, más que superarlo, yo creo que finalmente solo haría una invitación a las mujeres que llegue esto que estamos grabando. Yo creo que la invitación a que no les dé miedo alargar la mano para encontrar a una mujer que crean que quiere escucharlas y entenderlas, y yo creo que se van a dar cuenta de que la mayoría de las mujeres a las que les alarguen la mano van a desear escucharlas, entenderlas y apoyarlas, que no nos dé miedo de buscar un grupo de feministas por decir, porque he escuchado que dicen eso de, es que ya saben mucho, voy a llegar yo y yo qué les voy a decir, ¿no? Pero no, justamente por eso, no se trata de quién sabe más o quién sabe menos, como ya lo decía, no hay que masculinizar el espacio, ¿no? El feminismo se basa en un plano de horizontalidad siempre, y cualquier grupo o cualquier colectivo, yo creo que hablo por las que nos reunimos por acá y en los colectivos en los que participan ustedes, a donde lleguen,
y se acercan y digan, oigan, ¿puedo pasar? ¿Qué hacen ahí? ¿Puedo entrar a platicar? Van a desear escucharlas y van a desear saber qué están viviendo y compartir el movimiento con ustedes, ¿no? Y compartir la sororidad y compartir todas las pláticas y todo lo que hacemos juntas. Así que, bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo. No, pues gracias a ustedes, gracias Tiziana, gracias Nati, gracias Kena, por todo su talento, por toda su creatividad al acercarse a las mujeres, sobre todo por todas esas actividades sororarias que realizan día con día. Y bueno, no me queda más que para este programa de pasatiempos para la sana convivencia, invitar precisamente a las mujeres a que adopten y asimilen a sus vidas estos sororotips que debemos precisamente volver a tal vez a un mundo en donde las cosas ya no van a ser iguales y me parece que deberíamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y en ese regreso precisamente ojalá que sea sororario, ojalá que apoyemos a otras mujeres que están en estos momentos pasándola muy difícil porque la situación de la violencia de género no solamente es antes y durante la pandemia, sino que es todo el tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Entonces, en estos momentos, si pueden apoyar a alguna mujer que venda algún producto, si pueden apoyar a una amiga haciendo difusión de alguna actividad que realice, de algún trabajo que realice, apóyenla. Este es el momento precisamente no solo de ser sororarias entre nosotras, sino de ser solidarias y sobre todo de poner nuestro talento y nuestro servicio a favor de pues la comunidad. Les agradezco mucho y espero coincidir con ustedes en otro espacio. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.